En el video anterior que pudieron ustedes ver en la sesión relativa a el procedimiento especial, podíamos advertir algunas hipótesis de procedencia. Como pueden ustedes ver, las hipótesis en las que va a proceder esta vía especial es muy limitada, es decir, tiene hipótesis muy específicas. Todas aquellas que no encuadren dentro de esas hipótesis específicas, desde luego que se van a tramitar en la vía ordinaria. Pero si se trata de esas hipótesis a que nos hace referencia la Ley Federal del Trabajo en el artículo 892, pues entonces sabremos que se va a tramitar la vía especial. Y ustedes podrían decir, ¿y cuál es la diferencia de la vía especial con la vía ordinaria? Bueno, tenemos que precisar antes que nada que el procedimiento especial es un procedimiento sumario. Es decir, es un procedimiento que, dada la naturaleza de las prestaciones que se reclaman, se tienen que tramitar en una forma por demás económica, por demás celera, por demás rápida y sin obstaculizaciones. Esto significa que la audiencia, que incluso podríamos decir que es una única audiencia, es una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. ¿Qué significa? Que el mismo día de que vamos a tener nuestra audiencia, en estricto sentido y en un debido proceso, nos tendrían que dar la resolución el mismo día de esa audiencia. Habría que decir que eso difícilmente sucede porque las resoluciones o los laudos, pues normalmente se delegan hacia los proyectistas y bueno, eso normalmente no lo realizan en esa audiencia, aunque la ley dice que así debería hacerlo. Entonces, bueno, la ley dice que la resolución tendría que dictarse el mismo día, pero decíamos que pues esto muchas veces va a depender de algunos factores. Y esto ocurre lo mismo con la sustanciación del procedimiento. ¿Por qué? Porque nos dice el artículo 893, como casi todos los procedimientos, que este procedimiento especial va a iniciar con la presentación de la demanda. ¿Sí? Recuerden ustedes que la demanda se presenta por escrito, acompañando traslado y las pruebas, ¿no? Así nos dice el artículo 893. Tal y como ocurre en el procedimiento ordinario, una vez que se recibe la demanda, una vez que se recibe la demanda, la autoridad tiene el término de 24 horas para radicarla, es decir, para emitir el acuerdo en el que se va a pronunciar relativo a la admisión de esta demanda. Habría que decir que, como seguramente ustedes lo vieron en algún artículo que decía la prevención de las demandas laborales, muchas veces la autoridad en el viejo procedimiento, en el procedimiento de las juntas, no tiene otra posibilidad más que admitirla, porque aun cuando pudiera considerarse incompetente, tiene la obligación de dictar el acuerdo relativo y en su caso remitirla, es decir, tenerla por presentada y una vez que la ha tenido por presentada, en su caso remitirla a quien considerara incompetente. Entonces este acuerdo de admisión, pues por lo general es ineludible para la autoridad, porque como ustedes pueden recordar, aun cuando pudiera advertirse alguna oscuridad, alguna imprecisión de la demanda, la autoridad tiene la obligación de prevenir a las partes, es decir, de requerirles para que precisen aquellas circunstancias que consideren, y una vez que ha ocurrido esto, entonces se radica, decíamos, bueno, con independencia de cuál pudiera ser el contenido de la demanda, la autoridad dicta ese acuerdo en el que va a señalar una audiencia, decíamos, de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución dentro de los 15 días siguientes. Tal y como ocurre con el procedimiento ordinario, existe la obligación de notificar a la parte demandada, es decir, de emplazarla a juicio. Y este emplazamiento tiene que ocurrir con cuando menos 10 días de anticipación a la audiencia, ¿sí? Excepto aquellos casos en los que tenga que ocurrir una fijación de convocatoria. Y como seguramente ustedes vieron en las hipótesis de procedencia de los juicios especiales, de estos procedimientos que se tramitan en la vía especial, la publicación de convocatoria va a ocurrir cuando haya acontecido la muerte del trabajador. Y como consecuencia de ello se necesita una convocatoria para ver quiénes son los beneficiarios del trabajador fallecido. ¿Sí? Entonces, decíamos, por regla general, la audiencia se celebra dentro de los 15 días siguientes,
a menos que fuese necesaria la publicación de la convocatoria. Y recuerden ustedes que esa publicación de la convocatoria, de acuerdo a las hipótesis fijadas ahí en la ley para los procedimientos especiales, pues esa convocatoria tiene que publicarse con cuando menos 30 días de anticipación a la audiencia, ¿no? Entonces, salvo los casos de muerte del trabajador, decíamos, esta audiencia se va a desarrollar dentro de 15 días y decíamos, va a ser una audiencia única, prácticamente única, en la que iniciamos con una fase de conciliación, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 895. Perdón. Iniciamos con una fase de conciliación que ocurre de una manera muy similar al procedimiento ordinario, en el que la Junta va a tratar de avenir a las partes, va a preguntar si hay la posibilidad de llegar a un arreglo, y en caso de que no sea así, va a pasar a la audiencia de demanda y excepciones y pruebas. Habría que decir que esta etapa de demanda y excepciones y pruebas y resolución la podríamos dividir a su vez en 2 o incluso en 3. Aquí viene un problema porque, y a esto se van a enfrentar ustedes cuando estén allá afuera, el principio de sencillez de la Ley Federal del Trabajo, pues no se establece, digamos, una posibilidad para que, sin atender a formulismos o formalismos estrictos, pues llevemos a cabo la audiencia siempre y cuando pues respete, digamos, las intervenciones de las partes. Y aquí decíamos entonces este principio de sencillez nos va a generar más bien a la autoridad una confusión, porque tal y como ocurre en el procedimiento ordinario, en el que decíamos tenemos una etapa de conciliación, tenemos una etapa de demanda y excepciones y una audiencia distinta de ofrecimiento y admisión de pruebas, pues a veces a la autoridad para llevar una especie de orden cronológico, para llevar un método de organización, separa estas intervenciones en una primera etapa de demanda y excepciones y en una segunda etapa de ofrecimiento de pruebas. Pero esto, en este sentido, si bien no es del todo malo, lo cierto es que se ajustaría a lo que en este sentido nos dice el 895. Entonces, el 895 de la Ley Federal del Trabajo, hasta antes del 2019, recuerden que estamos hablando de las juntas, este 895 nos dice que cada una de las partes expondrá lo que juzgue conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y retirará las pruebas. ¿Qué significa esto? Ojo, porque tenemos que ser muy literales en cuanto a la interpretación del artículo 895. Y si analizamos de una manera literal y estricta, vamos a advertir que la intervención o la participación de las partes a que se refiere el 895 es una intervención única. ¿Qué significa? Que yo voy a realizar cualquiera de las posibilidades que tengo, es decir, de modificar, enderezar, ampliar, aclarar, precisar y ratificar. ¿Sí? E inmediatamente después tendré que ofrecer pruebas. Es decir, en mi misma intervención, contrario a lo que sucede al procedimiento ordinario, en mi misma intervención voy a decir que en este acto ratifico y ofrezco como pruebas tales, tales, tales y tales. Recuerden ustedes que puedo ofrecer, de viva voz o puedo ofrecer por escrito, ¿sí? Entonces, sea cual sea la manera, tendré que hacerlo, pero tendré que ratificar, en su caso, y ofrecer pruebas en una misma intervención, en un momento único. Porque si no lo hiciese así, y el criterio de la autoridad fuese que, de acuerdo al 895, eso en una intervención, y yo ratifico, pero no ofrezco mis pruebas, pues bueno, en el caso de la demandada, pues se le tendrán por ofrecidas, porque las ofreció desde la demanda. Recuerden ustedes que en procedimiento especial, lo ideal es que se ofrezcan desde la demanda. En el caso de la parte demandada, de igual manera, en este sentido, se le otorgará un único uso de la voz en el que va a contestar la demanda e inmediatamente después va a ofrecer sus pruebas también, ¿no? Entonces, la demandada debe de contestar la demanda y ofrecer las pruebas ahí en ese momento.
porque si no lo hiciera así, pues diríamos, corremos ese riesgo de ir en contravención de lo que señala el 895. Y aquí habría que decir que, bueno, pueden intervenir algunas circunstancias, pues que en estricto sentido podrían parecer alternas al proceso, como es el acontecimiento de algunos incidentes. Pero decíamos que de acuerdo a lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los incidentes no suspenden el procedimiento. Entonces, los incidentes ahora, en estricto sentido, tendrían que tramitarse como por una especie de cuerda separada en lo que transcurre el procedimiento, ¿no? En el caso del procedimiento especial, pues eso sería difícil, porque ¿cómo establecemos una cuerda por separado, por ejemplo, de falta de personalidad, cuando el mismo día nos va a dar la resolución, ¿no? Sería ahí un poco extraño, ¿no? Lo que podría acontecer en el proceso y quizás la Suprema Corte no pensó en esas posibilidades cuando dictó esa tesis, desde luego que la dicta en relación a los procedimientos ordinarios, pero bueno, desde luego que puede suceder también en la vía especial. Y luego nos dice el artículo 895 que una vez concluida, ojo, la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución, ¿no? Entonces estamos diciendo que el procedimiento se agota, el procedimiento se termina, se culmina con la emisión de la resolución el mismo día de la audiencia, ¿no? Así nos lo dice el artículo 895. Y entonces por eso decíamos que estamos en presencia de un procedimiento sumario, de un procedimiento que es muy ágil realmente, al menos en la letra de la ley. ¿Por qué? Porque decíamos que hasta antes de la tesis de la Suprema Corte, pues muchas veces a realizar la contestación de la demanda, pues la demandada podía interponer algún incidente, podía reconvenir y como consecuencia de la reconvención, pues pedir término la parte actora para dar contestación a la reconvención y en consecuencia señalar nueva fecha, ¿no? Dentro de los 10 días. También hay otra situación que es un poco más natural y que desde luego puede suspender el proceso, que es a lo que se refiere el 895 fracción cuarta, y que es la conclusión de la recepción de las pruebas. Y esto les va a pasar también ya en el nuevo procedimiento porque recuerden ustedes que algunas pruebas van a necesitar de la preparación o del desahogo de la prueba, ¿no? Y entonces sabemos que cuando se tratan de copias simples, pues las tenemos que cotejar. Si son originales, tenemos que pedir la ratificación de contenido y firma. Si hay una prueba testimonial ofrecida, pues hay que presentar a los testigos. O a lo mejor, si yo soy el oferente y los puedo presentar, pues se desahogan en el mismo momento. Pero si yo los ofrezco y señalo la imposibilidad de presentarlos, pues tienen que ser citados por conducto de la Junta. Y entonces ahí vamos a tener un problema porque pues ya ese desahogo de la prueba, esa recepción de la prueba, no va a permitir que el juicio se extinga en la misma audiencia, porque tendremos que desahogar la prueba, desde luego. Imagínense, si en un procedimiento especial ofrecemos una prueba pericial, pues tenemos que pedir que se cite al perito, el perito tiene que ir a protestar, el perito tendrá que rendir su dictamen y en consecuencia, pues eso va a impedir que ese procedimiento se agote el mismo día. Pero fuera de esas hipótesis, pues en estricto sentido, sí tendría que ocurrir así, ¿no? Entonces, por cuanto hace al procedimiento especial, como ustedes pueden ver, es un procedimiento muy sencillo, tan sencillo que decíamos, hay que ser cuidadosos con el criterio de la autoridad en torno al desahogo de esa audiencia, ¿no? Acorde a lo que dice la ley, pues es así como les comentábamos, ¿no? Primero, la etapa de conciliación, que es así, podríamos señalar que es una etapa separada, es una etapa pristina, con independencia de la comparecencia, en la que sabemos que pues tenemos que acreditar personalidad, señalar quién está presentes, cuál va a ser el carácter con el que actúan, acreditar lo relativo a ese carácter con los documentos idóneos y decíamos, pues luego pasamos a esa etapa de conciliación. Y ahora sí, ya una vez que vamos a pasar a la etapa de demanda y excepciones y pruebas, pues decíamos, tendría que hacerse en una sola intervención. Incluso podríamos decir que como el 895 nos dice que cada una de las partes expondrá y formulará peticiones,
pues en estricto sentido, eso no daría lugar ni siquiera a la réplica y contrarréplica, ¿sí? Sino que únicamente ratifico y ofrezco, y la demandada contesta y ofrece también, ¿no? La demandada tiene la posibilidad de objetar las pruebas de la parte actora. Y si bien es cierto, aquí ya no dice que haya o que tuviera que haber otra intervención, pues esto de alguna manera sí se desprende de la lógica, y eso es lo que algunas autoridades sí hacen, ¿no? Decir, bueno, si la parte actora no ha tenido la posibilidad de objetar las del demandado, pues entonces sí tiene que darse uso de la voz a la actora para que tenga esa posibilidad. A ese principio lo conocen ustedes en materia penal como principio de igualdad de armas, ¿no? Que es la posibilidad de que todas las partes tengan la misma oportunidad de defenderse, ya sea ofreciendo medios probatorios o objetándolos, ¿no? Entonces, este principio de igualdad de armas es un principio relativo prácticamente a todos los procedimientos, y el procedimiento laboral no es la excepción, ¿no? En el procedimiento laboral, desde luego que también reina, y atendiendo a este principio, decíamos muchas veces, la autoridad pues va a dar esa oportunidad de que las partes objeten las pruebas de los contrarios. Pero si lo pueden ustedes ver en este flujograma, en este cuadro, pues realmente el procedimiento es muy sencillo, es muy ágil, y decíamos, a través de estas intervenciones únicas que ustedes tienen que tener muy claras, pues el procedimiento se sustancia de una manera muy rápida, ¿no? El problema muchas veces es, decíamos, que este procedimiento es tan sencillo que a veces se les olvida a las partes lo que tienen que hacer, y nos ha tocado ver en audiencias, pues que a lo mejor un abogado dice, pues contesto la demanda y me reservo, y al rato viene la autoridad y le dice, pues te reservas de qué, ¿no? Si esa era tu única intervención. Y al rato ya no puede ofrecer pruebas el demandado, porque ya se le pasó el momento procesal oportuno, ¿sí? Entonces, y eso nos pasa, nos ha tocado ver civilistas, porque no están acostumbrados a las particularidades del procedimiento laboral, y entonces dicen, me reservo, ¿no? Pues, ¿para qué te reservas? Tu momento de ofrecerlas ya las perdiste, porque era ahí, y el 895 en ese sentido es claro, ¿no? Entonces, por eso le decíamos, ojo ahí con las interpretaciones, porque según la letra de la ley, pues únicamente tendríamos una sola intervención, ¿no? Y entonces lo que dejemos de hacer en esa sola intervención, pues ya precluyó, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿no? Decíamos, es un procedimiento, como pueden ver ustedes, es muy sencillo, pero tan sencillo que hay que ser muy cuidadosos con él. Este procedimiento es únicamente para las hipótesis, decíamos, que están contempladas en la ley. Si ustedes quieren tramitar un despido en la vía especial, pues desde luego que no va a resultar procedente, y en caso de que se los radicaran, pues se los estarían radicando mal. Lo mismo ocurre si ustedes pretenden promover alguna hipótesis de las relativas o de las delegadas para el procedimiento especial, si ustedes la quisieran tramitar en la vía ordinaria, porque hay jurisprudencia que dice que habría una violación al debido proceso como consecuencia de sustanciar un procedimiento en la vía que no le corresponde. Y decíamos, a veces las consecuencias de esto, pues es la reposición de los autos, ¿no? Y a veces, bueno, si ya hubiera yo logrado que se sustanciara el procedimiento, pues ahora tenemos que volver a empezar como consecuencia de no haberlo desahogado bien. Entonces, tenemos que identificar cuál va a ser la vía en la que voy a promover, y desde luego que aquí va a ser atendiendo a la prestación reclamada. Como podrán ustedes recordar, las hipótesis relativas a los procedimientos especiales son los que tienen que ver con la designación de beneficiarios, decíamos, el pago de las prestaciones por muerte, las que tienen que ver con la devolución de vivienda contraída como consecuencia de una prestación laboral, y bueno, aquellas que tienen que ver incluso con hipótesis de derecho colectivo, ¿no? Como son la pelea de la titularidad de un contrato colectivo. Perdón. Entonces, decíamos, si nosotros tenemos claros nada más cuáles son las hipótesis, pues ya sabemos que se tramita en esta vía,
y que este es el procedimiento que le corresponde. Nos vemos en la siguiente sesión.